En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 4 de abril de 2023, contemplamos el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo del 21 al 33 y del 36 al 38, donde nos dice: en aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé el trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado a comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez más, eh, Judas se fue y Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no podrán ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este día martes santo, el Evangelio nos ubica pues en la mesa de la última cena. Mientras comen y celebran la Pascua judía, Jesús, estremecido en lo más profundo, declara ante los discípulos que uno de ellos lo va a entregar. Y vemos pues el drama de la pasión que sobreviene con fuerza en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquella comunidad de amigos llamada por Él a ser la nueva familia, los hijos de Dios, padece amargamente la traición por parte de Judas. Hoy reconozcamos a través de este Evangelio 3 actitudes del hombre, 3 actitudes humanas que sus discípulos muy cercanos, Juan, Pedro y de alguna manera Judas, a quien había tanta confianza, se le había encargado el manejo de la bolsa de dinero para ayudar a los pobres en el grupo de los apóstoles. Pues reconozcamos primeramente, hermanos, que Juan, vemos cómo su indiferencia ante la insinuación del apóstol Pedro de que averigüe quién lo va a entregar, y pues recibe como respuesta: aquel que moje el pan en la fuente de vino, ese me va a entregar. Por desentendimiento o porque no alcanzó a comprender claramente o simplemente por indiferencia, Juan no hace nada ante la advertencia de la entrega de que uno de sus compañeros, como es Judas, va a hacer con su maestro. Hoy reconozcamos, hermanos, en nuestra vida cuántas veces hemos sido y somos desentendidos o somos indiferentes en nuestra fe y en la suerte de las personas que hemos visto quizás que han entregado su vida en servicio y justicia por los demás, y pareciera que no nos importara o nos importara poco su destino, su futuro y su suerte. No seamos indiferentes entonces en nuestra fe y sobre todo en aquellas que hacen obras de bien, pero también como una segunda actitud humana, hermanos, que encarna el apóstol Pedro, podemos pensar en él y más allá de su negación antes de que el gallo cante 3 veces en el amanecer, encontramos su cobardía, su falta de coraje a la hora de manifestar con valor y coraje la fe en Jesús. Es decir, se sintió desbordado por la repentina de todos los perseguidores o todos los que apuntaban contra Jesús.
y cuando es capturado en el huerto de los olivos, precisamente en ese momento, pues le agarró la cobardía a Pedro. Hoy pregúntate, ¿eres una persona cómoda? ¿Eres una persona cobarde a la hora de anunciar la verdad y el bien? Y quizás eres cobarde por evitarte problemas, incomprensiones con personas cercanas. ¿Callas tu fe? ¿No defiendes al hombre bueno? ¿Te haces de la vista gorda? ¿Miras para el otro lado? Pues en eso somos un poco como el apóstol Pedro, que por cobardía, por comodidad, negó a Jesús, hermanos, antes de que el gallo cantara en el amanecer de esa noche de, nefasta, esa noche de la captura a nuestro Señor Jesús. Y como tercera actitud, que ya no es ya la indiferencia de Juan ni la cobardía o la negación de Pedro, sino vemos la traición de Judas. Y bien por codicia, por 30 monedas de plata, bien porque nos dice el Evangelio de hoy, al untar el pan en la fuente del vino, entró Satanás dentro de ese pan. Por todo ello, cuántas personas por debilidad de su fe, por la falta de su fuerza, en una espiritualidad tan firme, pues muchas veces se dejan conducir por el maligno y traicionan, hermanos. No solamente a sus amigos, a sus seres queridos, en muchos casos por dinero, por puestos, sino que traicionan por sus principios, los valores fundamentales que orientan e inspiran su vida. Hoy hay que reconocer en Juan, en Pedro y en Judas la actitud universal del hombre. A veces para hablar de Dios, para proclamar la justicia de Dios, para vivir en el mundo y con los demás el bien que nos pide Dios de vivir en las relaciones humanas, pero somos muchas veces indiferentes o desatendidos. Uno, como el caso de Juan, somos cómodos. Dos, en el caso de Pedro, somos traicioneros, ingratos y dejamos que el demonio entre en nuestra vida, como es en el caso de Judas. Hoy preguntémonos y hagamos esta reflexión, hermanos. ¿Somos puros y buenos? ¿No tenemos nada de qué avergonzarnos? ¿Lo hemos hecho todo bien? Y aunque hayamos hecho las cosas buenas, ¿nos ha habido en nuestro corazón alguna intención que haya manchado la obra buena? Pues de seguro que si nos ponemos a pensar esto, vamos a ser realistas. Y por pura honestidad, hermanos, no podemos decir, oye, yo no he sido el que hizo tal o cual situación. Al final, ¿cuál es la diferencia entre el mayor traidor y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Solamente puede ser la cantidad, pero no la calidad, hermanos. Amén. Nos ayudaría a ser mejores, comenzar reconociendo nuestras propias limitaciones y miserias. No somos indiferentes o no somos diferentes, hermanos, de aquellos a los que acusamos como malos. Todos estamos necesitados de la misericordia de Dios, del perdón y la comprensión. Judas no es peor que nosotros. Y echándole la culpa a él, no nos liberaremos de nuestra muerte o de nuestro pecado. Nos conviene un poco más de humildad, de andar en verdad, como decía Santa Teresa de Jesús, para poder acoger en nuestro corazón el misterio del amor de Dios manifestado en Cristo, en su muerte y en resurrección que vamos a recordar y celebrar una vez más en estos días. Amén. Entonces recuerda, hermano, hermana, que Jesús hoy día dice en la mesa, uno de ustedes me va a entregar. ¿Pero quién? Seguramente que todos nosotros, tú y yo, de haber estado en la mesa, nos hubiéramos preguntado a nosotros mismos, ¿será posible que yo sea el que lo va a traicionar al maestro? Y la verdad es que la respuesta de seguro sería sí, sería sí. Cada vez que a pesar de que sabemos que lo que vamos a hacer es contra la fe, contra nuestro prójimo, contra Dios mismo, y lo realizamos, estamos actuando de la misma manera que Judas, entiéndanlo bien. Estamos traicionando la confianza de Jesús, pues Él nos llama amigos, nos ha llamado para seguirlo y para seguir un instrumento de su amor y de su gracia. Y en lugar de ello preferimos siempre nuestros propios caminos, nuestros propios proyectos, nuestros propios métodos y nuestras propias métodas, olvidándonos que verdaderamente Él
Él nos guía por el verdadero camino. El mismo Pedro, hermanos, que amaba tanto a Jesús con todo su corazón, que decía estar dispuesto a morir por Él, lo negará no una, sino 3 veces. Y es que no tenemos fuerza para ser fieles, hermanos, pues esta fuerza viene de Dios, solo de Dios a través del Espíritu Santo. El amor al Maestro y al poder del Espíritu Santo que mora en nosotros son los únicos elementos que nos hacen ser verdaderamente fieles. Amén. Entonces busquemos en estos días crecer más en el amor para que el Espíritu de Dios se fortalezca y podamos experimentar una Pascua maravillosa. No seamos entonces aquellas personas cómodas como Juan, no seamos aquellos débiles, cobardes como Pedro, y no traicionemos a Jesús con nuestras actitudes, con nuestro pensar, con nuestro hablar, con nuestros deseos como Judas. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.